Hermanos, queremos darle la bienvenida a este culto de adoración a nuestro Señor, esperando que podamos dejar nuestras cargas, dejar lo que nos ha pasado en la semana en manos del Señor y podamos como comunidad cristiana, como una nación santa, poder adorarle, exaltar su nombre, confiar en el Señor de que Él sustenta en todas nuestras necesidades. Y en esta oportunidad vamos a invocar el nombre del Señor, pero primeramente en el Salmo 4, versículo 1, vamos a leer ese versículo para poder entrar en una oración de invocación. Buenos días, hermanos. La lectura dice así: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Oremos. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da usted, Señor, de poder reunirnos, poder orar, poder clamar a usted, Señor. Gracias, Padre, porque abre las puertas de bendición para que nos podamos juntar, para que podamos, Señor, confesar nuestros pecados, podamos cantar, alegrarnos, Señor, pero también podamos, Señor, entregarle nuestras cargas, entregarle, Señor, nuestras debilidades, las cosas que nos pesan. Enséñanos, Señor, a confiar en usted. Invocamos su nombre, Señor, invocamos su presencia, como usted ha estado toda nuestra vida, Señor, cristiana con nosotros. Invocamos, Padre, en esta reunión, su presencia, Señor, que su palabra esté en nuestros corazones, que sea hecha carne, Señor, su voluntad en nuestras vidas, y que podamos glorificarle, Señor, podamos ver su mano en cada una de nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor, porque usted abre esta puerta. Nuevamente lo repito, Señor, abre esta puerta de poder alabarle, juntarnos, Señor, y estamos eternamente como pueblo de Dios agradecidos. Muchas gracias, Señor. En lo largo de este culto, quédate con nosotros, Padre Celestial. Quédese con nosotros, Señor. Y que usted sea acompañándonos en cada momento, Señor. Muchas gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Inmensa belleza y majestad cubre todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo, los cielos no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecador, tu sangre me hizo blanco como
corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Y me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Pues eres mi Dios. Bueno, hermanos, vamos a tener una lectura bíblica para posteriormente entrar en la oración de confesión de pecados. La lectura se encuentra en Salmo 51, del 1 al 7. Dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos, Señor, en estos momentos confesar, Padre, nuestros pecados, nuestras faltas. Confesar, Señor, de que constantemente estamos cayendo, Padre. Estamos pecando, somos débiles, Señor. Reconocemos como pueblo de Dios de que no podemos solos, Señor, no podemos estar solos en este camino. Necesitamos de usted, Padre. Necesitamos de su compañía. Necesitamos, Señor, de que usted nos aliente, Señor, nos apoye, Padre, en nuestro camino, de caminar. Tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor. A los que creen, a los que te aman, Señor, tú estarás con ellos. Y, Padre, nuestra alegría como cristianos, Señor, como pueblo de Dios, es de que a pesar, Padre, de que nosotros nos podemos caer, tú nos levantas, y que la gracia de Cristo, Señor, que la gracia que es en Cristo Jesús, nos lleva, Señor, al arrepentimiento, nos lleva nuevamente, Padre, a que podamos caminar con usted tomado de la mano. Señor, perdónanos porque somos pecadores, perdónanos, Señor, porque somos personas imperfectas, Padre, en nuestros pensamientos, en nuestros quehaceres, en nuestro actuar y en nuestro caminar, Señor. Esa es la victoria que tenemos los cristianos, Señor, esa es la esperanza que tenemos, Padre, de que tú un día, Señor, estarás con nosotros, libre de todo esto, Señor. Mientras tanto hoy, Padre, mientras tanto hoy día, Señor, en estos tiempos que se están viviendo, queremos solamente confiar en el Señor, en su providencia. Confiar, Padre, que usted nos sostiene, de que usted es nuestro Dios, y que no hay nada, Señor, no hay nada fuera de ti. Muchas gracias, Señor, porque a través de este culto, a través de esta liturgia, Señor,
Tú nos sostienes en tu palabra, en la adoración, en la alabanza, Señor. Muchas gracias, Padre, en el maravilloso nombre que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle.
Bueno, hermanos, para continuar vamos a ver una lectura bíblica para posteriormente orar por intercesión. Esto se encuentra en el Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Oremos. Amado Padre Celestial, en estos tiempos, Señor, que hemos estado viviendo, han sido tiempos muy difíciles, Señor, para cada uno de nosotros. Tiempos difíciles, Señor, por enfermedad, por falta de trabajo, por conflictos, Señor. Tiempos difíciles, Señor, porque muchos no tienen que comer. Tiempos difíciles, Señor, porque hay mucha injusticia, Padre, en los gobiernos, Señor, en organismos estatales. Pero, Señor, queremos, como pueblo de Dios, orar a ti, Señor. Orar y pedirte, Padre Celestial, de que, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, queremos orar a usted, Padre, para que usted interceda, Señor, en las cosas que están pasando en este mundo. La enfermedad, Señor, esta peste que ha estado durante más de un año, Señor, en nuestro país y por mucho más tiempo en el mundo, Señor, ha costado muchas vidas, ha costado, Señor, mucho trabajo a muchas personas. En la parte económica, Señor, también ha habido mucha cesantía, ha traído, sobre todo a los países más pobres, Señor, estragos económicos muy graves, Señor. Queremos orar como pueblo de Dios, como nación, Señor, para que tú, Padre, intervenga, Señor, para que usted, Padre, haga su voluntad en la vida de las personas en estos tiempos difíciles, Señor. Por sobre todas las cosas, Padre, ayúdenos a confiar en usted, Señor, en medio de la enfermedad, en medio, Señor, de las dificultades que puedan estar pasando o las que podamos llegar a pasar, Señor. Que en nuestro corazón siempre esté la fidelidad, la adoración, la alabanza hacia usted, Señor. Padre Celestial, ayúdenos, Señor, a ser perseverantes en tu palabra, a que como pueblo de Dios, Señor, podamos estar unidos, Señor, en oración, unidos, Señor, en los mismos sentir, que nos socorramos los unos a los otros, que nos amemos, Señor, los unos a los otros, que podamos, Señor, brindarnos el apoyo espiritual que tenemos que dar, que es la administración de tu palabra, la exhortación, la amonestación, Señor. Ayúdanos a ser personas sensibles, Señor, a ser frágiles en ese sentido, Padre. Muchas gracias, Señor. Intervenga usted, Señor, también en la vida de nuestra iglesia. Que por este motivo, Señor, no nos disolvamos, Padre, que no nos dejemos de reunir, como algunos tienen por costumbre, Señor. Padre Celestial, en todo esto, Señor, queremos brindarte, Padre, nuestra adoración y queremos brindarte, Señor, también la confianza que tenemos hacia usted, Padre. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que pueda estar pasando, de nuestra fragilidad ante las situaciones adversas, usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Oramos por los pueblos, Señor, por las naciones. Oramos por los gobiernos, por los nuevos gobiernos que se están instalando. Oramos, Señor, por las medidas que se han estado tomando contra el COVID, Padre. Oramos, Señor, por las decisiones de los líderes de la iglesia, por nuestra iglesia, Señor, por el consistorio, por nuestro pastor. Oramos por los enfermos, Señor, que han estado pasando tiempos difíciles. Oramos por las familias de aquellos que se han ido, aquellas personas, Señor, que han dejado este mundo por esta enfermedad o por otra, Señor. Gracias, Padre, porque usted escucha la oración de su pueblo. Escucha, Señor, lo que te estamos pidiendo. Y usted es un Dios justo, amoroso, Señor. Es un Dios también, Padre, que imparte a cada uno según sus obras. Muchas gracias. A usted sea siempre la gloria, la honra, Señor, y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Hermanos, ahora tendremos la lectura alternada que está en Habacuc 3 del 8 al 15, según la versión Reina Valera. Y dice así: ¿Te iraste, oh Jehová, contra los ríos te iraste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió eternamente tu barco, los juramentos a las tribus fueron palabras seguras, hundiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del limpio, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horodaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente, todos juntos. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Hermanos, buenos días. Después de tener estos momentos de cántico, de oración y de lectura de la palabra del Señor, vamos a pasar a tener una reflexión, un mensaje de la palabra leída en este culto. Y hoy día compartimos la penúltima sección de este libro del profeta Habacuc. El capítulo 3, desde el versículo 8 al 15, texto que fue leído en el culto en esta hora. Yo quiero leer de este texto un versículo que nos va a ser como aspecto propio de lo que significa el mensaje para cada uno de nosotros en esta hora. Dice en el Salmo número 20, dice la palabra del Señor: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Les invito a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, porque nuevamente tú nos permites abrir tu palabra, meditar en ella y recordar, oh Dios, a través de tu palabra, tu fidelidad, tu misericordia, tu amor, tu gracia, pero también recordar, Señor, tus proezas, la obra que tú siempre has mantenido fiel a tu palabra y, oh Señor, la has revelado a través de ella a cada uno de nosotros y la sigues revelando a aquellos, Señor, a quienes deseas tú revelarte en lo más profundo del corazón. Guíanos en esta hora, oh Dios, al meditar en tu palabra, Señor, y reflexionar de tal manera que esta palabra también sea para vida eterna, para fortalecer nuestra fe, para aferrarnos a tu amor, a tu misericordia y a la obra de Cristo, que murió y pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Oramos a ti, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, el domingo pasado, nuestro hermano Diego Montoya, el presbítero Diego Montoya, compartió y nos entregó un mensaje en los primeros versículos del capítulo 3. En esta sección del capítulo 3 vemos ya radicalmente y fuertemente el cambio que hay en el profeta Habacuc después del diálogo que tiene con Dios a partir de la primera protesta, la primera petición y quizás en el tono que se refleja ahí, la primera interpelación que hace con Dios y Dios le va respondiendo hasta que se producen dos cosas en el capítulo 2. Una, que
no solamente el hecho de que Dios responde que va a disciplinar a su pueblo con un pueblo más rebelde, sino que hace evidente la gracia de Dios en el versículo 4 del capítulo 2, cuando dice, el justo vivirá por su fe. El justo por la fe vivirá. Y luego, después de un diálogo final, o diríamos el silencio, pero posteriormente este tema de que el texto dice, el Señor Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es evidente en esto de que Dios está presente. Dios está en su santuario, se hace manifiesto en toda la creación. Por lo tanto, a partir de ese momento, Habacuc eleva un cántico. Este capítulo 3, de acuerdo al análisis que se hace de este texto, desde el comienzo hasta el mismo final, es un salmo, es un canto, es un salmo, porque comienza el texto bíblico diciendo oración del profeta Habacuc en tono de sigionot, ¿ya? Y esta palabra significa, es un canto vehemente, es una expresión de un salmo, de una canción, y a la vez tiene aspectos también de la poesía de los salmos, esta expresión que está a mitad en algunos casos a mitad de algún versículo, donde dice Selah, Selah, y esto implica que aquí en esta expresión el texto o el canto hace una pausa, se detiene, hace un interludio, un silencio, para luego continuar. Y al final del capítulo, sin tener que adelantarnos al mensaje de la próxima semana, dice, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. Entonces, estas dos cosas son las que evidencian de que después de todo este diálogo y estos cambios de actitud iniciales que está teniendo Habacuc, él procede a escribir y a interpretar quizás este canto, este salmo que él escribe. Y se estima quizás que también en el tiempo de la historia del pueblo de Israel, después del cautiverio, los judíos cantaban este salmo, los que lo conocían, y después fue transmitiéndose. No tenemos mucha información con respecto a esto, pero sí decir que este era un salmo, es un canto, no es una expresión literaria como el resto del libro, o como las otras relatos de las otras profecías. Entonces vamos a adentrarnos un poco en esto y vamos a ver lo siguiente, que aquí hay expresiones que a nosotros deben llamarnos la atención, pero sin tener que hacer quizás un estudio tan profundo de cada una de las palabras que están aquí o de las frases, simplemente ver el contexto y el sentido que compartió también nuestro hermano Diego la semana pasada, hacia dónde apunta aquello que Habacuc está relatando. Y encontramos que aquí en este texto se observan tres cosas muy importantes. El poder de Dios, un poder incomparable, que lo vemos en los primeros versículos. Luego hace notar que todas las cosas están bajo el poder de Dios. Y finalmente el mensaje que esto nos deja es que nuestro futuro, no solamente nuestro presente, que es más como, no tangible, pero es más observable porque lo estamos percibiendo día a día, minuto a minuto, pero nuestro futuro le pertenece a Dios. Entonces, ante esto, vamos a comenzar viendo de que el propósito o el sentido, el
la palabra, diríamos, o la frase más apropiada para describir esta parte de este salmo, del versículo 8 al 15, pero esto contempla todo el capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 19. Pero esta parte en sí es que Habacuc está glorificando al Señor por lo que hizo en el pasado. Habacuc está alabando a Dios, alabando al Señor por sus proezas, por la obra que Él hizo con el pueblo de Israel en tiempo pasado. Y Habacuc está recordando ciertos hechos que nosotros también quizás recordamos, que más allá del conocimiento bíblico que podamos tener, nosotros hoy día vamos a ir observando de que está siendo notorio de que hay hechos en la historia del pueblo de Israel, hay hechos en la historia de la Biblia, o que están en la Biblia, que también son conocidos por nosotros. Nuestro hermano Diego lo compartió la semana pasada, el domingo pasado, haciendo referencia a la liberación del pueblo de Israel en la esclavitud de Egipto. Está aquí la entrega de la ley en el monte Sinaí, al cruce del mar del río Jordán, a la conquista de la tierra prometida, la entrada a Canaán. Y al experimentar Habacuc lo que nos relata el libro, en los capítulos 1 y 2, al experimentar todo esto, que este diálogo que se produce al comienzo, él posteriormente procede a escribir este canto, este salmo de alabanza al Señor, y dice para sí, él como que se responde a todo lo que él cuestionó, preguntó, dudó. Él dice que el mismo Dios que sacó a su pueblo de Egipto, el mismo Dios que guió por el desierto, el mismo Dios que lo alimentó y lo sustentó durante esos 40 años en el desierto, el mismo Dios que le entregó la ley a Moisés y para el pueblo en el monte Sinaí, es el mismo Dios que estará conmigo. Fíjense la seguridad que adquiere el profeta a partir de todo lo que tenemos en el capítulo 1 y 2, y a partir de estas dos expresiones en el capítulo 2. El justo por la fe vivirá. Esta promesa, hay disciplina, hay manifestación del juicio de Dios, pero el justo por la fe vivirá. Y ante toda interpelación, Dios es justo. Y dice, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Yo leí al comienzo este versículo, un par de versículos del capítulo 20 de los Salmos, donde ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria, nos acordaremos. Y esto es lo que también está expresando Habacuc. Por lo tanto, cuando él dice, después de todo esto, y quizás hay un silencio en un momento de reflexión, y dice, el Dios que sacó a mi pueblo de Egipto, que lo guió por el desierto, que lo alimentó, que lo sustentó, que le entregó la ley, ese mismo Dios estará conmigo. Estará conmigo sabiendo que viene esta disciplina, que viene esta invasión de los caldeos, pero ese mismo Dios estará conmigo, porque así lo ha dicho y así ha manifestado su gracia, su fidelidad. Por lo tanto, la enseñanza de este capítulo es que ese mismo Dios que estuvo con Israel, ese mismo Dios que estuvo con Habacuc, ese mismo Dios es el que estará y está con nosotros en el día de hoy. El relato bíblico entre los versículos 8 y 15 nos recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto, nos recuerda su peregrinaje, nos recuerda la conquista de Canaán. Y al ver el pasaje en una forma muy particular,
y olvidándonos un poco quizás del contexto, sería terrible pensar que Dios solo muestra su justicia. Porque si vemos ahí en esto de cómo Dios actuó en el pasado, no podemos quedarnos solamente con recordar lo que hizo, o lo que hace Habacuc para recordar lo que hizo, para sacar a su pueblo en todo lo que significó todo eso. Si nosotros miramos este pasaje y nos olvidamos del contexto de todo el libro, particularmente lo que vemos en el capítulo 2 en adelante, veríamos como que esto nos habla de un juicio, y hablar solamente de la justicia de Dios es terrible, sería terrible. Pero el contexto del pasaje del libro, y particularmente el versículo 4 del capítulo 2, que como lo he mencionado ya 2 veces, evidencia la gracia. El justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí, Habacuc se humilla. A partir de ahí, Habacuc tiene otra mirada de lo que Dios había dicho ya para disciplinar a su pueblo. A partir de ahí, Habacuc tiene otro sentir con respecto a aquello que le impactó tanto en la respuesta de Dios a su demanda de juicio, de ordenar a su pueblo. A partir de ahí, Habacuc, como digo, se humilla y alaba al Señor. El capítulo 3 de Habacuc es un salmo, como decía, pero es un cántico de confianza. Hermanos, es es necesario considerar que a partir de esta serie de sermones que hemos tenido del profeta Habacuc, y particularmente de este capítulo 3, que culminará con un sermón el próximo domingo en el culto, es bueno, es necesario, es pertinente que nosotros reflexionemos a partir de este capítulo particularmente, ya que muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho en la historia de la iglesia, lo que Dios ha hecho en la historia de nuestra iglesia presbiteriana de Chile, lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia local, los que quizás llevamos un tiempo más, lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas. Tendemos a olvidarnos. A veces nuestra mirada y nuestros sentimientos se centra en las circunstancias que vivimos. Y vivimos ahora un tiempo de pandemia, un tiempo quizás de no congregarnos, a veces de encierro, de no poder hacer las cosas que con tanta libertad a veces hacíamos, salir de un lugar a otro, irnos con tranquilidad de vacaciones, etcétera, etcétera. Todo ha cambiado. Y quizás esto aflige el corazón de muchos. Y tendemos a olvidarnos lo que Dios ha hecho. Y lo que leía del Salmo 20 nos dice de que nuestra confianza, como este Salmo del capítulo 3, un salmo de confianza, un canto de confianza. El Salmo 20, esta expresión que leía, es una expresión de que nuestra confianza, la confianza del salmista, está puesta en Dios. Los que no conocen a Dios, los que no tienen a Dios en su vida, confían en sus capacidades, en sus recursos, en su inteligencia, en su estrategia, en su sabiduría. El que tiene al Señor, el salmista dice, ellos confían en los tiempos de batalla. Ellos confiaban en sus carros, en sus caballos, en su ejército. Mas nosotros, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Nos acordaremos cómo Él liberó a Egipto, cómo Él venció
en las batallas que liberó el pueblo de Israel. Dios es poderoso. Dios es Señor y soberano sobre todas las cosas. Por lo tanto, lo primero que observamos acá es que el poder de Dios es incomparable. No hay nada que se compare con el poder de Dios. Y Habacuc está recordando no solo lo que Dios ha hecho, no solamente sus proezas, cómo Dios actuó en todo aquello que ocurrió cuando liberó al pueblo de Egipto. Habacuc está recordando, trayendo a su mente quién es Dios. Y eso es importante, eso es relevante también para nosotros, es recordar quién es Dios. No solamente que es importante y relevante, porque es el sentido del pasaje en parte, lo que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas, pero también ten presente en quién confiamos, quién es este Dios, quién es este Dios en el cual está puesta nuestra fe. Las proezas de Dios, su fidelidad en tiempos de pandemia y dificultades, en tiempos de prueba, son clara también evidencia de que Dios está presente, que Dios no abandona, que Dios ya está haciendo, porque todo lo tiene determinado y decretado, que todo está en las manos de Dios. Por eso es importante no olvidar lo que Dios ha hecho, pero también es importante, y por sobre todas las cosas, es tener claro quién es este Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Y surge esta pregunta que quizás debemos hacernos cada vez que se aflige nuestro corazón y queremos orar a Dios. ¿A quién más debemos ir cuando tenemos necesidad? ¿A quién más podemos ir cuando requerimos ayuda y socorro? ¿A quién más sino a nuestro Dios? Al Dios de la Biblia, al Dios de todos los tiempos, al Dios que creó y sustenta su creación. Hermanos, era una práctica común que cuando el pueblo de Israel alaba al Señor, lo encontramos en los salmos, lo encontramos en otros relatos bíblicos del Antiguo Testamento. Cuando el pueblo alaba al Señor, siempre lo hacía recordando sus proezas. Y a nosotros nos debe ocurrir algo similar. Es decir, cuando queremos alabar al Señor, acordémonos de lo que Dios ha hecho. Ayer, antes de ayer, tiempo pasado, acordémonos de eso. Pero por sobre todas las cosas, hemos de recordar lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Este Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por lo tanto, es relevante, es importantísimo tener siempre presente, así como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, recordemos que el sacrificio de Cristo en la cruz fue también para liberarnos de la condenación que pesaba sobre nosotros, reconciliarnos con Dios, con Él, y tener comunión con nuestro Dios. Esto es lo que nos enseña el texto en el día de hoy. Fíjense, vayamos al texto. El texto dice: ¿te enojaste, te iraste, te indignaste, Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor? Cuando montaste en tus caballos y tus carros de victoria. No es una pregunta, para que lo aclaremos, no es una pregunta que cuestiona la obra de Dios, es decir, ¿qué es lo que hizo Dios con todo esto? Sino que es una pregunta del tipo retórica, como las que usa Pablo en las cartas a los Romanos, cuando dice:
pecaremos para que sobreabunde la gracia sobre nosotros, para que haya más gracia sobre nosotros. Él dice, responde a sí mismo en el momento, de ninguna manera. En este texto, en este tipo de pregunta, el mismo que plantea esta retórica da la respuesta. Da la respuesta. Es como si dijera, fue su enojo contra estas aguas la causa porque él aparta las aguas del Mar Rojo para que el pueblo cruce y separa también las aguas del Jordán. Él mismo responde diciendo, no fue desagrado contra las aguas, sino su agrado de interponerse para la salvación de su pueblo. Dios manifestó su gloria y utilizó a la naturaleza para llevar la salvación a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando les trajo desde el desierto y lo estableció en la tierra prometida. Dice en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos 21 y 22, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su mano derecha y a su mano izquierda. El poder de Dios está sobre los mares. Dios es soberano sobre toda la creación. Dios obra milagros para salvar, para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Dios es soberano sobre los ríos también, y lo vemos en Josué capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. De esto nos está hablando Habacuc en el texto de hoy. Dios es soberano, Dios es el Señor de la naturaleza, Dios es el Dios de toda la creación. El Señor. Quizás nosotros a través de la televisión o en algunos medios de comunicación o de enseñanza escuchamos una expresión que se ha hecho común a veces, y quizás sin ninguna intención de desviar el centro de quién es Dios y de su creación. Pero eso es una expresión, la madre naturaleza. Pero siendo bien honesto, es una expresión antibíblica. No existe la madre naturaleza. Es Dios, el Señor de toda la naturaleza. Y toda la naturaleza está sujeta al poder y a la voluntad de Dios. Recordemos en el Nuevo Testamento el relato cuando Cristo calmó la tempestad y aquellos preguntan, ¿quién es este? Que hasta los vientos le obedecen. Hermanos, Dios decretó, Dios prometió y Dios cumplió. Todo lo que sucedió, la esclavitud en Egipto, 400 años, la liberación, todo estaba determinado por Dios. Dios es soberano. Dice en el libro de Génesis, cuando
Dios habla a Abraham, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso sucedió. 400 años en Egipto. Y salieron con riqueza que les entregaron para que se fueran pronto, después de las plagas. Y dice después, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Hermanos, esto nos permite comprender el contexto de la oración de Habacuc. Todo determinado por Dios, y Dios manifiesta su poder, su soberanía, su señorío sobre todas las cosas. Por lo tanto, en este segundo punto, cuando vemos todo está bajo el poder del Señor, ya lo dijimos, la naturaleza está bajo el poder de Dios. El libro de Josué capítulo 10, versículos 12 al 14 dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol, dice el texto, se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Jacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Cómo? La Biblia no nos dice cómo Dios detuvo el sol. No nos dice cómo Dios detuvo la luna, pero Dios evidencia su poder porque todo, la naturaleza, los astros, todo está bajo el poder y la autoridad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos centramos en este texto bíblico para mirar un poco y recordar lo que Dios hizo en el pasado, vemos su poder incomparable, que todo está bajo el poder de Dios, pero nosotros ahora también podemos decir con toda certeza que nuestro futuro también a Él le pertenece, porque fuimos comprados por la sangre de Cristo y estamos en sus manos. Jesucristo dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré a ustedes otro consolador que estará con ustedes, les enseñará todas las cosas que yo les he enseñado, se las recordará. Antes de ascender Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recordamos lo que está al comienzo de este capítulo. Aviva tu obra. ¿Cómo comienza esta oración? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tu misericordia. Habacuc sabía lo que venía, ya había comprendido lo que Dios le había respondido. Pero le dice, aviva tu obra, manténla presente y que se dé testimonio de ella, se dé a conocer, que haya buenos recuerdos de esto. La obra que Dios comenzó, la termina
porque Dios es fiel a su palabra. Y recordamos lo que dice Pablo a los filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, de cierto la acabará, la terminará. Así que el poder de Dios es incomparable. Todas las cosas están bajo el poder de Dios. Todas las cosas están en las manos de Dios. Nada escapa a su voluntad. Pero también tu presente y tu futuro están en las manos del Señor. Le pertenecen al Señor porque Él es soberano. Así es, la invitación entonces ahora es a que, ¿cuál es tu mirada de la vida y de Dios? ¿Cómo miras a Dios? ¿De dónde lo miras? ¿Simplemente de la historia, del conocimiento, de que hay algo que sostiene o que hace algo en la creación? ¿O que puede ser el Señor de tu vida? Y entender de que nada ocurre por las circunstancias ni por casualidad, sino que todo está determinado por Dios. La invitación es a que, si tu mirada es a mirar a un Dios de lejos, donde simplemente cuando hay adversidades y circunstancias difíciles, quizás puedas dices, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Quizás las expresiones como las de Habacuc al comienzo. Pero hemos repasado y hemos pasado por todos estos relatos, estas expresiones, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que Dios es justo. Pero aquel que confía en Él, Dios salva, Dios sostiene, Dios guarda, Dios hace manifiesta también esa gracia permanente, no solamente que tiene que ver con la salvación y la vida eterna, sino que la seguridad de esa misma, y que al margen de todas las circunstancias y más allá de todo lo que pudiéramos estar viviendo, Dios cuidará de ti. Pero Dios cuidará de ti solamente cuando tu mirada está puesta en Jesucristo. Así como Habacuc recuerda las proezas y la obra de Dios en el pasado, recuerda cómo Dios ha sostenido todo lo que tú mismo has vivido, pero más aún lo que Dios hizo por ti y por mí en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el hecho más importante para tener presente en los tiempos que vivimos. Es la obra más importante de Dios. Todo lo demás fueron antecedentes que nos recuerdan la fidelidad, la soberanía de Dios y aún la muerte de Cristo, determinada por Dios para salvarte, es evidencia y manifestación del amor y de la gracia de Dios por ti y por mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Descansa en Él. No mires la pandemia, no mires el encierro, no mires, aunque a veces eso nos aflige, dificultades y pruebas mayores que se han vivido. Pero Dios permanece fiel y te sostendrá. Te invito a orar para buscar en oración que Dios conceda paz y conceda gracia en medio de la dificultad. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, bendito Dios, por la palabra que nos permite recordar que tú eres soberano, Señor,
que eres fiel, que manifiestas tu misericordia y tu gracia. Gracias, Señor, porque todas las cosas están en tus manos. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad de que nuestro presente y nuestro futuro es tuyo, Señor, y está en tus manos, y a ti te pertenece, y en ti estamos seguros. Pero te rogamos, Señor, también por aquellos corazones que quizás aún mirando de lejos, Señor, a la historia, a tu obra, a los hechos que tú has manifestado y evidenciado, aún en la vida de cada persona, Señor, te rogamos que también a ellos te reveles para mostrar tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu gran amor en Jesucristo. Oramos a ti, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, y vamos a pedir, después de esta reflexión de la palabra, vamos a pedir la bendición del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Santo Espíritu sea en cada uno de nosotros, nuestras familias, los enfermos, los necesitados, los afligidos, los que están tristes, y todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Amén. Tengan todos un buen domingo, un gran abrazo. El Señor les bendiga. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria.